Es un hecho que tenemos muchos recursos educativos abiertos disponibles en la web. ¿Cómo hacer, bueno, cómo aprovechar de eso, ¿no? ¿Cómo seleccionar el mejor recurso? ¿Cómo seleccionar el recurso que me conviene? Bueno, claro que son aspectos distintos que se pueden plantear si se trata de un profesor, si se trata de un estudiante o si se trata de un autodidacta, ¿no? Bueno, empecemos por el profesor. Bueno, lo que es importante es también de comprender que un recurso educativo abierto puede ser usado en contextos pedagógicos muy distintos. Se puede usar un recurso en un contexto pedagógico muy directivo, muy tradicional. Al revés, se puede usar en un contexto muy innovador, una pedagogía muy colaborativa, muy distinta en ese aspecto. Entonces, el uso de los recursos educativos abiertos depende, desde luego, y la selección de los recursos depende de la intención y también del contexto pedagógico de uso que el profesor vaya a elegir, ¿no? En el caso, en cada caso particular. Ese es yo creo que una preocupación elemental, digamos, una preocupación básica para empezar. De otro modo, se podría decir también que el profesor debe empezar por definir lo que es importante para él, planificar su asignatura, su contexto de utilización, los objetivos del aprendizaje, todo eso. Solo después seleccionar los recursos que más están adaptados a esos objetivos y ese contexto, digamos, estilo pedagógico que han determinado, y también que mejor están adaptados al contexto de utilización. Entonces, las características de sus estudiantes, las características mismas de su entorno cultural e institucional, ¿no? Porque ese es un aspecto también muy importante, la accesibilidad de los recursos. Los recursos tienen que ser muy accesibles, muy fáciles de manejar por parte de los estudiantes. Ese es un aspecto muy importante que yo creo que es crítico. De la parte del estudiante es importante también que se adapten a una cultura de utilización de recursos que es por su esencia, ¿no?, distinta de la utilización de recursos que están, bueno, disponibles en repositorios cejados, digamos así. Es muy importante de que se adapten a una cultura de utilización abierta, que se adapten entonces a formas incluso a métodos pedagógicos distintos, más transparentes, y que su proceso de aprendizaje se torne también eso más visible, más transparente, más participado. Entonces, claro, eso también es importante de entender, que el estudiante vaya a tener un rol más activo, más participativo en su proceso de aprendizaje, porque puede ser que el profesor mismo plantea como tarea que el estudiante vaya a buscar los recursos educativos más adaptados a las necesidades de aprendizaje que se han planteado en su asignatura, en su curso. Entonces, tener un rol más activo en buscar y usar los recursos. Y probablemente también reusar, en el sentido de contribuir, aportar algún cambio a los recursos mismos también, en un contexto en que es apoyado por el profesor. Desde el punto de vista del autodidacta, eso es muy distinto, claro. El autodidacta depende de su interés y de su necesidad de formación específica, necesidad de aprendizaje específico. Planteado eso,
vaya a necesitar de buscar los recursos que más sea adaptable a su contexto de utilización, a su idioma, a su contexto cultural también. Y también, eso es muy importante, yo creo, que sea más también que pueda encontrar una garantía de calidad del mismo, ¿no? Si en el caso del estudiante la garantía de calidad puede ser la validación del recurso, puede ser aportada por el profesor, en el caso del autodidacta eso no se plantea, eso no pasa así. Entonces es importante que use los recursos, los mecanismos que existen de validación de la calidad de los recursos que vaya a usar para su proceso de aprendizaje. Yo creo que eso podría ser en un modo más